este, imitación, pero no es una imitación tal como es concebida, algo así como los imitadores de hoy en día que imitan de pronto a un artista, un cantante, ¿no? ¿Eso aquí en tu casa? Bueno, no que pasa que a la vuelta están trabajando. Vale, no, que no sabía si era... Vale. Ah, no, sí, sí. Y entonces, pero después tuvimos claro que la mímesis sí es la imitación de la naturaleza, pero desde el punto de vista o desde el punto creativo del artista. Bueno, en ese caso, en aquel tiempo era del poeta, entiendo, ¿no? Sí. O sea, no es la imitación superficial, se podría decir, ¿no? Sino es la imitación desde más adentro, desde la propia entraña del artista mismo, tal como él lo concibe, ya el pintor, ya el actor, ¿no? Ya el dramaturgo, ya el músico, Sí, ¿no? Es así, creo, ¿no? sí. Bueno, yo te cuento, ¿me oyes, no? Sí, 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 sí. Yo no soy un especialista en el teatro griego clásico, pero bueno, algo sé, ¿no? Entonces, todo Claro. lo que pueda aportar lo aportaré. Lo que sí te pido es, o grábalo o déjame grabarlo. Sí, sí, también Gabriel. Yo Y los. si lo grabas, luego me lo pasas en un Claro que PDF sí. Sí, sí. para, para mis alumnos y cosas de estas. Ah, genial. Yo sí lo estoy grabando. Vale, pues luego me lo pasas si no te importa. Listo, listo. Sí, Bien, sí, sí, claro que sí. pues tú dirás cómo quieres que lo enfoquemos y empezamos. Yo creo que desde su conocimiento a través de la experiencia, ¿no? Sí, Ahí creo, o sea, más que la teoría, ya prácticamente hacia la práctica, cómo se ha enfrentado de pronto a esta situación o a esos preceptos, cuando cree usted de pronto que han estado los preceptos aristotélicos en su trabajo. Incluso, mire, yo le podría decir que porque yo también dentro de algunas obras que he hecho, pude haber hecho algo de Aristóteles dentro de ese proceso, pero no, yo no tenía ni la menor idea que lo que estaba haciendo claro. había estado escrito hace miles de años, ¿no? Bueno, hace 2000 años, poco más de 2000 años atrás, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cómo usted cree que ha enfocado? Vamos a ver, sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, la poética de Aristóteles no es un libro escrito, son unos apuntes para dar clases. Exactamente, sí, 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 ¿no? Entonces, quiero decir, no es pues como si cogemos tus apuntes de tus clases o las Ujú. mías. Son apuntes, no es un libro con un esto. Parece ser que eran dos libros. Uno que trataba de la tragedia y de la epopeya y otro que hablaba de comedia. El de comedia desapareció. Desapareció. Eh, ¿Ya? y de hecho, el- incluso el suyo no fue muy seguido, según conocimiento que tengo, no fue muy seguido en el teatro eh, como principios básicos, tipo Stanislavski, tipo, Mm, yo qué sé, García Lorca, como que crease una, una escuela, digamos, ¿no? claro. Pero desapareció uno de los libros y los otros poco se conocían, se conocen más de Horacio incluso, y estos desaparecieron y parece ser que se hicieron unas traducciones. Averroes, por ejemplo, hizo una sobre 1200. Averroes era un médico, filósofo, nacido en Córdoba, aquí en España, cuando era musulmana. Ya, Y ya, ya, parece ya, ser ya. que hizo una traducción y tal. Pero solo se ha encontrado el de tragedias, el de la comedia no se encontró, y hay El nombre de la rosa, la novela que La luego hicieron película, sí, sí. película, Ajá. trata precisamente de eso, de la búsqueda de cómo se escondía el tema de la comedia por temas religiosos y cosas de esas. Ah, ya. Eso es curioso, ¿no? Bueno, Ujú. son como datos curiosos que yo tengo ese conocimiento, pero ya te digo, son importantes, son notas para una enseñanza, para enseñanza. Ahora, esas notas de las que se dice de la poética también se dice que no necesariamente ha sido Aristóteles el que escribió esas notas, sino alguno de sus discípulos. Si es que como desaparecieron, ¿sabes? No se sabe O sea, si eso Aristóteles está,
eso está en el limbo. Se deduce, se asume, mas no se tiene una certeza, ¿no? Estamos hablando del siglo IV antes de Jesucristo, o sea que Y pues fíjate. definitivamente, Esos textos desaparecieron, o sea, no hay una librería, no había una edición, son unos papeles que aparecen por ahí. Me claro. parece muy lógico que él escribiese eso allí sobre entre 325 y 350 antes de Jesucristo, y que luego él se fue de Atenas, y que es posible que algún discípulo suyo, incluso ya fuera de Atenas, siguiese escribiendo cosas, anotando cosas, que era muy típico entonces. Bien. Entonces nada Eso más no se sabe, se asume. se Son, asume. son cosas asumidas, son teorías asumidas de que pudo ser él o pudo ser un discípulo de él, pero nada de Sí, certeza, ¿no? Pero sí, sí, lo que sí nos dice, entiendo yo, la poética de Aristóteles es lo que sucedió en el teatro griego, ¿no? En el teatro griego en el que están involucrados, bueno, Tespis, está involucrado Esquilo, Sófocles, Eurípides, dentro del trabajo, de lo que es la tragedia al menos, ¿no? Aristófanes y Menandro dentro de lo que es la... Fernando ya es muy posterior a él, Más adelante, por ¿no? ejemplo. Claro, Ah, es una comedia es muy posterior. ay, Eh, entonces, se habla de cosas, pero ya te digo, de la comedia poco se sabe, porque son las alusiones que hace, esto lo trataremos, pero que no se sabe. Eh, Vamos a ver, cosas que eh, en la poética valoraban mucho. Él decía que toda la poética se basaba en ritmo, lenguaje y armonía. ritmo, lenguaje, Y ritmo, armonía. lenguaje y armonía. Y armonía. Entonces, por ejemplo, decía que las artes musicales se basaban en el ritmo y en la armonía. La Ya. literatura, los poetas, que los poetas entonces podían ser porque se escribía en verso, no solo lo poético, también, por ejemplo, lo científico. Los Ya médicos entiendo. también se escribían eso. Dice que sois, por ejemplo, solo, la literatura solo es por medio del lenguaje. Y dice que en el teatro, tanto el litigambo como los momos, las tragedias o comedias, Ujú. sí utilizan los tres, el ritmo, el lenguaje y la armonía. Está en conjunto ahí. Están todo en conjunto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los coros cantaban, o sea, era todo Claro, como un conjunto. claro. O sea, Igual que ahora que decimos que el teatro une todas las artes, ¿no? engloba las artes, engloba las artes. De pronto se ve hoy en día se ve con más frecuencia en lo que sería el teatro musical o esa combinación del teatro musical y el teatro clásico en sí, o sea, hablando de lo convencional, ¿no? Y y obviamente que ahí están incluidas de una actividad artística, ¿no? Entonces, él lo vio, supongo yo, él lo vio así, ¿no? Que la tragedia involucraba estas tres actividades o estas tres disciplinas en el sentido de que, por ejemplo, en los cantos ditirámbicos sí o sí iba a estar Sí, el ritmo, la lírica. la Eran música, cantos todo eso. líricos. Claro que sí. Va incluido todo eso. Eh, Él sí habla, por ejemplo, de una cosa que todavía seguimos funcionando con ello. Incluso Lope de Vega, en Suerte no va a hacer comedias, sigue insistiendo. Un planteamiento del conflicto, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Eso sigue siendo vigente, totalmente vigente. Sí o sí, o sea, hasta nuestros días, sí o sí. Yo en algún momento Como que es supuse una que, base y claro, está por encima de los momentos históricos y de las costumbres culturales de la época. yo entiendo que Aristóteles, o sea, lo preceptó, ¿no? Lo manifestó. O bueno, en la poética se manifiesta el principio, el nudo y el desenlace. Ahora, Sí, el clímax es parte del nudo, entiendo yo, ¿no? el clima es el Está nudo, dentro de eso. es eso, llámalo clima, se llama nudo. El desarrollo del conflicto también podría ser parte del nudo. Ah, Por ya, claro. ejemplo, García Lorca hace una cosa que es preciosa, por ejemplo, en Doña Rosita Soltera o en sus tragedias, en sus dramas, sí hace una cosa que hace que el planteamiento no, no está separado del desarrollo. Según va planteando y presentando los personajes, ya los va haciendo desarrollar el conflicto a la vez. Ya entiendo. ¿A lo que me refiero? Como que
no es tan No lo objetivo como divide. dices, primer acto, Ya, claro. planteamiento, segundo, desarrollo, tercero, solución final, a tomar por saco. Él Yo rompe creo ese que esquema. sí, y yo creo que muchos actualmente ya siguen manteniendo el esquema, pero sin apartarlos tan ¿cómo diría? Sin dividir, está Tan marcadamente. encajonados, tan encajonados. Ya entiendo, entiendo. Ahora, mucho más ahora, por ejemplo, con lo que entiendo yo es el teatro el simbólico, el teatro expresionista, no sé cómo se llama actualmente, con una vanguardia totalmente diferente al teatro naturalista, ¿no? De por sí. Entiendo que de pronto empieza con el antinaturalismo, creo, ¿no? Con Gordon Craig, si no me equivoco. Sí, pero yo es que no lo llamaría antinaturalista. Esto es como lo que hablan del teatro del absurdo, ¿no? Es Ah, lo que dice, el teatro del absurdo es absurdo en su planteamiento. No, luego es totalmente racional, lleva la consecuencia. Si yo cambio un esquema a principio racional, ya ya. todo va con racionamiento. Eh, esto que, por ejemplo, que Aristóteles hablaba de la imitación, Ujú. yo creo que siempre la imitación está. Se coge, es la base de toda obra teatral, por ejemplo, de toda obra Sí, pintura. Luego es la forma de comunicarlo, que es lo que se llama el arte. Es ujú. cómo yo lo comunico. Ese lenguaje que se usa. Ahí está. Y el lenguaje puede ser de una manera o de otra, pero eso no significa que no haya un concepto de imitación del que nos habla Aristóteles. Ajá, Te coges, por ejemplo, pues yo que sé, a Van Gogh, ya, te lo ya. pinta de distinta manera, pero Ujú. siempre sigue basándose en la imitación de la naturaleza. En la Ves imitación de la esa naturaleza. habitación o Dalí. Dalí, Es la forma como el artista lo ve y lo plantea. claro. Es la forma como el artista lo ve y lo plantea. Y obviamente que sea el arte que sea, quiere generar algo en el receptor, Sí, ¿no? Y entiendo también que ese receptor tiene que ir con esa idea, como lo planteaba, tiene que ir con esa idea, como lo veía en un video de un chico que estudia algo sobre Aristóteles, también estuvo estudiando, es la conciencia conciencia ficticia o conciencia de ficción, en este sí, caso que tiene que tener el receptor o el público o quien va a observar el cuadro, la danza, la obra de teatro, ¿no? Ese momento llamado conciencia de ficción, donde sabe que lo que está dándose ahí es un espacio eminentemente artístico, eminentemente eh, mimético, ¿no? Pero sí. a la forma de el autor, ¿no? Con la estilística, creo que se puede decir, del autor, ¿no? Eh, en teatro no sería del autor, sería del director. Del director. Claro, Porque entiendo, el entiendo. autor puede ser Shakespeare, pero el Claro. espectáculo puede no ser lo que Shakespeare hacía. Y Sí, seguramente Shakespeare, si ahora viviese, lo haría de otra manera. entiendo, entiendo. ¿Sabes lo Sí, que me pues refiero? porque el director pone a cómo él lo considera, Claro. a cómo él lo considera. Juega con un lenguaje, con unos actores, con un decorado, y yo a mis alumnos siempre les digo que los actores no somos gente que representamos, sino somos comunicadores. Comunicamos cosas, sentimientos, ideas, conceptos, pero somos comunicadores. Entonces yo creo que el teatro es comunicación. Y prueba de ello es, bueno, yo creo que todos hemos escuchado, yo soy, yo soy un actor y tal, y no me vendo al público. Yo siempre digo lo mismo, pues no vengas al teatro, quédate en el cuarto de baño de tu casa y haz lo que quieras. Pero si quiere que ese señor de ahí me pague para que yo pueda hacer la función, o no me pague, o venga a verme sencillamente, aunque sea gratis, yo tengo que no venderme, pero sí amoldarme a él. Si yo voy a hacer una función a Piura, Ah, yo hago una función en castellano. Si yo esa función la voy a hacer en Japón, yo esa función tendré que adecuarla para que el ah, público de allí lo entienda, me entienda lo que quiero yo comunicar. O sea, no puede ser como estas
que llegas y te empiezan a hablar en un idioma que no entiendes. Claro. No, yo tengo que adaptarme a las circunstancias del público. Yo creo que, un segundo, tengo aquí una cosa. Esto lo decía también, espera a ver si lo encuentro. A ver, ¿no? Bueno, ya lo encontraré luego. Que lo decía también Aristóteles, que había que estar todo dirigido hacia ese público, hacia el público. O sea, si yo estoy haciendo una obra de teatro para un público, yo tengo que hacer que el público entre en esa mímesis con lo que yo estoy haciendo. Entonces, eso, quieras o no, implica una adecuación. Adecuación. No una venta. O sea, no es como cuando aquí, allá a finales de los 70 del siglo pasado, cogían y decían, no, es que si lo exige el guión, me tengo que desnudar. ¿Y cómo se llama el guión? La ducha. Ah, bueno, claro, lógico. O sea, se hacían obras para enseñar desnudos. Una cosa es eso, forzar eso, y otra cosa es sí adecuar el lenguaje, la forma de expresiva a un público para que lo entienda. No será lo mismo el mismo espectáculo hecho para un teatro en una capital, en Madrid, en un teatro de abrigo de pieles, a ir a una función en la plaza de un pueblo en un verano. Tendré que adecuar. Claro, no, desde luego. Pero adecuar, no vender. Un profesor decía, por ejemplo, una obra española, vamos a decirlo así, una obra española, ¿no? Con el lenguaje español, el lenguaje de España, el español de España, por decirlo así, ¿no? Para entendernos. Entonces, si la vamos a poner, por ejemplo, en Buenos Aires, en Argentina, si lo vamos a poner con ese lenguaje español en Argentina, con argentinos, o sea, no hay una coherencia, creo que nos decía el profesor. ¿Por qué tendríamos que adecuarnos o sea, por qué tendríamos que imitar la forma de hablar del español en un espacio donde podemos hacerlo o donde podemos adecuar la obra al lenguaje de la localidad? Eso no es sé. Lógico, Claro, es lógico. O sea, una cosa es eso y otra cosa es que yo vaya a Argentina y tenga que hacerlo en argentino. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero si yo cojo y traigo una obra de, bueno, yo qué sé, de Strindberg, la traigo a España, yo la tendré que adecuar para que el público de aquí entienda. Yo hago mucho clásico. O sea, mi compañía Carnaval Teatro siempre hacemos clásicos españoles. Ya. Esto una vez que hicimos uno de Molière con la condición, y lo poníamos en el programa de mano, esto es una compañía española haciendo Molière a finales del siglo XVII. Pero una compañía española. O sea, quiero decir, no estoy haciendo una investigación del teatro francés. Estoy haciendo como una compañía española haría una. Ya. Las ópticas son diferentes. De pronto las propuestas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una obra de García Lorca en Piura, donde nosotros no decimos, por ejemplo, jugáis, donde nosotros no decimos, o sea, no hablamos el español tal como lo hablan ustedes allá, ¿no? Y lo que quiero de pronto es, más allá de contar la historia, sino de pronto de decir algo a partir de esa historia, tengo que adecuarme también a mí. O sea, tengo esa posibilidad yo de adecuar la obra a ese lenguaje, ¿cree usted? A ese espectador. A ese espectador. Porque yo soy un comunicador. Yo no puedo coger y estar hablando en Zimbabue, en Piura. Claro. Que lo supiese. ¿Por qué? Porque la gente no lo va a entender. Dime. ¿Sabes a lo que me refiero? Perdón. Un segundito, pues, que me llama. Venga. Dime. Ya, ahora sí. Quiero decir, hay que adecuarse. Mira, por ejemplo, los clásicos españoles, que ya digo que yo suelo hacer bastantes. Tú coges un López de Vega y te puede pasar 4 o 5 páginas hablándote de una cosa que ahora sobre una diosa griega, de la Grecia clásica, que no sabemos ni qué significaba, ni qué sentido tenía, ni nada. Eso, López de Vega ahora vive y eso lo borra. Y lo adaptaría a que el público entendiese eso que él quiere comunicar. Ya entendí. Entonces,
pasa por ahí todo, el hecho de primero mirar el público, quién va a ser el público y adecuarme a ese lenguaje del público, ¿no? ¿Para qué? Para que tenga razón de ser de pronto esa apuesta o la presencia de esa obra, ¿no? Esa comunicación que se tiene Es que hecho. buscar entre el escenario y el público. Una de las cosas... A mí me ocurrió una cosa curiosísima. Yo en el año 2006 por primera vez fui a Sudamérica. Y desde entonces normalmente suelo ir 1, 2 veces, 3 veces por año, 15 días, un mes, suelo estar por ahí. En Piura estuve hace 2 años. ¿Ah, sí? ¿También estuvo en Piura? Estuve en Piura con Liz, el festival que hacía Liz en Lambayeque. Ah, ya, Liz Moreno. Allá, sí, Liz Moreno. Entonces estuve actuando allí. Usted estuvo seguramente en el auditorio de la Alianza Francesa, la francesa. En el Espacio Liberté. Ah, mire. Ah, ya, ahora entiendo por qué usted tiene ¿cómo se llama? Al chico que administra, que trabaja, que maneja prácticamente el Espacio Liberté, es Omar Ortega, creo que lo tiene usted. Omar. Un gran tipo, un gran tipo del teatro, acá en Piura. Bueno, pues yo fui en el año 2006 por primera vez a Sudamérica. Entonces yo hice una adaptación de un textito corto, un juguete cómico de 5 páginas de Quevedo que se llama Gracias y Desgracias del Ojo del Culo. Entonces yo hice un juguete cómico que duraba unos 45 minutos, 50, 40, según las funciones, porque era muy libre, era muy modulado. Bueno, pues el caso, yo lo hice yo salía por la noche hacia Chile y por la mañana lo hice como prueba, como un ensayo general con público tal, en un colegio, con chavales de 15, 16 años, entre ellos estaba mi hija. Y de repente la gente, yo me daba cuenta que se va a emborrachar, porque Quevedo bebía mucho, entonces yo estaba jugando el efecto de beber mucho. Pero llego a Sudamérica y de repente lo primero que me encuentro es 2 cosas del lenguaje. Una, que cada vez que decía culo, los niños se llevaban la mano a la boca. Aquí, vete a tomar por culo, joder, tal, no sé qué, venga. Hay muchos, quiero decir, una expresión que aquí no pasa nada, allí era como, hostia, lo que está diciendo. Y otra era coger. Aquí cogemos todo. Aquí cogemos al perro y le damos una vuelta. Aquí cogemos el coche y nos vamos con la mujer. Aquí cogemos a la mujer que puede llamarse Concha, de Concepción. Y, ¿sabes? Y allí es otra cosa. O sea, claro. Yo me acuerdo llegar a Chillán en tren, llamar, oye, ¿qué tal? Avísame cuando llegues y tal. Bueno, pues llegar a Chillán, en la estación del tren, llamar. En 5 minutos llegamos. No había ya nadie allí en el andén. Yo solo con mi maletita. Yo no conocía a quién, pero los que del festival sí habían visto fotos mías y el vídeo. Entonces llegan una señora mayor, Viviana Moscoso, y su nieta. Y de repente, hola, José Luis, encantado, no sé qué tal. Y oye, cogemos y nos vamos. Empezó a mirar así, miraba a la niña, pues, diciendo, joder, qué directo eres. Sí. La presión de, oye, cogemos, venga, vámonos. Que prefiero llegar a un sitio ya que estoy de viajes hasta la... Es decir, hay que adecuarse un poco. Claro. Pero también eso le deja un poco saborcito de como los clásicos. Yo cuando hago versiones de los clásicos me gusta dejar palabras así sus y de puta o fidalgo que de repente dicen que suena viejo. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero que se entienda, pero que quede el reposito ese de está haciéndote un clásico. Un clásico, claro que sí, ¿no? Bueno, estamos, a lo mejor nos hemos ido un poco del tema de Aristóteles. No, pero está muy bien, la idea es, de una u otra manera está englobada, pues ahí. O sea, hay un inicio que se llama, bueno, hay un inicio, se podría decir, establecido, que puede ser Grecia, que puede ser desde el Ditirambo, pero obviamente que más allá, siglos más allá, hay toda una historia, ¿no? Que involucra de pronto a Egipto, que involucra
hasta yo podría decir que involucra a la cueva de Altamira, porque de una u otra manera es expresión, ¿no? Todo lo que hay ahí en esa cueva, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Hombre, ten en cuenta, representar, yo creo que el hombre siempre ha representado, ¿no? Tú Sí. has dicho, en la cueva de Altamira, en Creta, en las cerámicas que aparecen del siglo 2000, 3000 años antes, ahí aparecen también gente saltando toros. Siempre se ha hecho, de una manera o de otra, el hombre siempre ha hecho danza, siempre ha hecho Y danza, es siempre, universal. Y eso, siempre se ha expresado. ahí está, necesita expresar, necesita soltar, eh, soltar sentimientos, soltar actividades. Y un poco lo que decía Aristóteles, hay que hacer imitación. ¿Cómo empiezan el teatro? Se habla de que cómo empezaba el teatro, con las grandes y las pequeñas dionisíacas en la Grecia clásica. Las dionisíacas. Era el final de las cosechas y tal, y hacían normalmente en verano las fuertes, las tragedias, las epopeyas, y luego las pequeñas dionisíacas, que eran las dedicadas al dios Baco, que eran normalmente las de comedia y cosas de estas. Ah, ya, ya. ¿Qué significa eso? Que la gente iba con máscaras de animales, de machos cabríos y tal. Quiero decir, el teatro, como entendemos nosotros, ya se venía haciendo de otras maneras, tipo carnavalesco. Ahora se llaman carnavales, entonces se llamarían ditirambos. ¿Saben a lo que me refiero? Pero son festejos que el hombre siempre ha necesitado Siempre. y que ha estado funcionando con ellos. Y prueba de ello es que los niños son los grandes imitadores. Imitadores. No, definitivamente. Y el teatro Ellos, es imitación. uno cuando niño imita todo. Uno cuando niño imita todo, definitivamente. ¿No? Hay que estar grande para ponerse recién a filosofar y decir, oye, no, sí, mira, así es, así hemos sido nosotros, ¿no? Sí, claro. En algún momento perdimos esa noción, esa intención, porque creo que ya de pronto ya nos volvemos o comenzamos a trabajar mediante una idea, o comenzamos a vivir mediante una idea ya cuando somos grandes, Sí. por decirlo así, ¿no? Pero el niño con su libertad de expresarse, de manifestar algo, imita, y lo hace muy bien, imita la vida prácticamente, ¿no? Perdona, imita e interpreta. E interpreta. Porque lo hace también a su manera. Ajá. Eh, incluso se ríe de qué mal lo hago, porque no le importa hacerlo bien. Lo que le importa es imitar, jugar a ser otro. Exactamente. Eso es, yo me acuerdo cuando me ponía en plan de, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, imitar, por decirlo así, jugar a ser chofer, a ser chofer de bus. A mí me encantaban esos buses, ¿no? Interprovinciales. Incluso armaba con un triciclo que tenía y unas maderas, armaba lo que para mí era el bus, pero, o sea, a mí me encantaba eso y eso yo recuerdo, por ejemplo. Muy aparte de los otros juegos, obviamente, ¿no? Pero yo recuerdo que hacía eso. Y me llevaba el hecho de crear toda una historia. Y los niños tienen que crear. O sea, aparte de la expresión, antes de, obviamente, ellos van creando a su estilo lo que ellos han captado, lo que van recogiendo de la naturaleza. Definitivamente es así, ¿no? Claro, claro. Es esa imitación de la que habla Aristóteles, que puede ser imitación de sentimientos o características personales, de objetos o de acciones. Los tres tipos que define Aristóteles de qué se imita. Hay bueno, cuando él nos da cuando él nos da el concepto de tragedia, ¿no? La imitación, todo esto, es la imitación de la acción, o sea, todo un concepto, ¿no? No recuerdo ahorita cómo. Pero habla, por ejemplo, de la catarsis, habla de la afección, no me acuerdo esa última parte, donde se supone que se quiere, a través de la catarsis, que el público, de una u otra manera, vote, purifique, entiendo yo, su alma. Sí. ¿No? Normalmente duraban todo el día
Y entonces hacían hasta 3, una trilogía, y luego hacían una comedia final como para que la gente se fuese un poquito más. Aristóteles decía que había que imitar los caracteres, las pasiones y las acciones. Y que las tenían que hacer, esa imitación de esos personajes, debían ser personajes esforzados o de baja calidad. Es decir, podían ser como semidioses, gente a la que admirar, o gente despreciativa para mostrarlo justo lo contrario. Qué desgracia es para que yo tome una conciencia de ello. Por eso decían que tienen que ser gente esforzada, semidioses, Ulises, no sé Claro. qué, o gente, el mendigo, el pobre, el no sé cuántos, para que nos hagan mejores, iguales o peores que nosotros. Eso es lo que Ah, decía esto. O sea, yo buscar la empatía con el semidios o con el pobre. En teatro ahora hay mucho en América. Está Felipe Acosta, que lo hace, está el Grupo León de México, que hacen sobre los pobres, los mendigos de calle, los textos, mea culpa, tal, mi amigo el mendigo, son textos de gente, digamos, despreciada o despreciable, con comillas, ya. pero que nos sirven para mejorar a nosotros, para darnos cuenta de cosas, como un sistema, esa imitación de esos caracteres de baja calidad, digamos, nos sirvan para formar o educar. Y los otros, es un poquito pues para las aspiraciones que podemos tener. Hoy, Ulises, dime. hoy en día, ese de pronto, esa es una, aunque al menos yo le comento que esto de, genera, sí, hasta aún hoy en día, genera ciertas dudas, como diciendo, ¿qué quiso Aristóteles? ¿Qué nos quiso decir respecto? ¿O es para el público o es para el actor? O sea, ¿de quién estaba hablando Aristóteles? Hay estudiosos, se podría decir, que se manifiestan de esa manera, que manifiestan esa duda o esa incomprensión respecto a lo que dice Aristóteles. Pero hay muchos que sentamos, y en este caso mi persona, de que habla del público, de que lo que quería lograr en el público. Es que vuelvo a lo mismo. Siempre que hablemos de teatro tenemos que hablar de público. Definitivamente, ¿no? Si no hay público, no es teatro. Puede llamarse ensayo, puede llamarse toma de conciencia, puede llamarse clase, pero no es teatro. Si no hay un público, si Aunque no hay sea uno, algo al que destinarlo, no, no es teatro. ya no se da. Y Ahora, luego, y luego el público, es que hay mucho tipo de público, porque está el público normal y luego estamos, por ejemplo, no hay funciones más desagradables que las funciones hechas para críticos o las hechas para compañeros. Porque claro, yo siempre lo digo, yo cuando voy al teatro yo tengo un gran problema, y es que no me dejo llevar. ¿Por qué? El público normal acaba cogiendo y llorando y, o sonriendo. Yo abro el telón y lo que hago es mirar dónde están los focos. ah, A ver ese decorado. A ver, no sé qué. Ay, mira, hay un foco que está iluminando acá. Coño, a ver si no lo van a sacar. ¿Sabes a lo que me refiero? Y luego están las escenas, te la está llevando el director para que mires allí y yo estoy mirando aquí. Mira, se ha salido de la escena. Comienza a verlo. Es decir, no soy un público normal. ya no podría ser. Inconscientemente ya no puede ser. ¿Por qué? Porque usted ya, o sea, de pronto hay que hacer la división que un público, un espectador normal, por decirlo así, y alguien que ya tiene todo ese conocimiento de lo que está pasando adentro. Entiendo yo que el Claro. público no sabe la obra, en cambio, por eso no sabe lo que sucede ahí, o no sabe lo que hay ahí para que suceda lo que va a haber. En cambio, una persona que está ligada al teatro, que ha dirigido, bueno, etcétera, obviamente que va a haber, su óptica va a ser más amplia en ese sentido, ¿no? No va a ver de pronto una obra, la historia nada más, sino qué hay. Y no consigue la catarsis esa de la que habla Aristóteles. Yo, Porque ahí, dígame. por eso que las pocas veces que yo consigo entrar en un teatro y que al final me olvide de todo eso, digo, qué gran espectáculo.
A lo mejor no es bueno, pero qué gran, porque me han llevado. Han Ah, conseguido esa catarsis, esa llevarme por el río que ellos querían. Y no el mío crítico, tal, mira, esto es invalorable, esto tendría yo que corregirlo. ¿Sabes a lo que me refiero? Qué claro. bonito decorado, claro, no me gusta este color, yo qué sé. Se está Yo, llevando mucho la escena hacia este lado y está el otro, yo me lo hubiese llevado para allá. Como es lógico. es que eso Seguro, pasa. seguro que el director le ha dicho esto al actor y el actor no lo está haciendo a posta. Eso, definitivamente eso va a pasar, eso va a suceder. Pero ya pues prácticamente es algo como que inconsciente, creo yo, porque por más que uno, con el conocimiento que tenga, por decir, por más que uno quiera ser un espectador normal, Sí, el no puede. el inconsciente no lo va a dejar, No, no no. le va a permitir porque tiene, o sea, es más amplio, su espectro es más amplio, su capacidad para ver lo que está pasando ahí, ¿no? Pero, Que, pero es lo mismo que cuando ahora estamos oyendo hablar del COVID, tú y yo tenemos una historia y estamos viendo en la televisión una cosa. Lo ve un médico y lo ve de otra manera. claro, es muy cierto eso, es muy cierto. No, no, claro, sí, no, están hablando, claro, a lo mejor de 300 muertos, pero es que lo que no saben es que el año pasado eran 290 por la gripe normal. Yo qué sé, me Claro, por hablo, decirlo así. me invento cosas, ¿no? Hay Pero te quiero una, decir, es esto, ¿y ellos qué sabrán? Claro, se han muerto porque no tenemos respiradores, pero es que los respiradores se vendieron, yo no sé cuándo, pero es que no se quisieron comprar, se dijo no sé qué, ¿sabes a lo que me refiero? Esa claro, previsión, la del médico, la del torero, cuando yo estoy despertado, veo a un torero y tal y está toreando, yo tengo una opinión, pero el experto de tauromaquia es que claro, no puede hacer esto porque el toro no le deja. Ah, sí, seguro. Te lo puedes decir, te sorprende. claro, Quiero decir, claro. hay unos condicionantes profesionales que llevan a que no lleguemos a la catarsis y nos quedemos solo en lo que Aristóteles llamaba la fábula. La fábula, solamente la fábula, o sea, la historia, La historia. sucede la La, historia y sus cuadros, pero más allá de eso, poco más. Bueno, luego sí, hombre, también me influyen el tipo. Él decía que las características propias, las 6 cosas que tenía que tener una tragedia eran, lo leo, fábula, fábula, caracteres de personajes, los caracteres, la dianoia, el pensamiento, el pensamiento, razonamiento, la elocución o lexis, la elocución, cómo se decía, claro, la melopoía, ya, la melopeya, dicho de otra manera, el acompañamiento musical y el concepto de espectáculo, los añadidos, la ropa, el pendiente, la máscara, los cotornos o los zapatos o el vestuario, el maquillaje. Esos eran, el digamos, los 6 que él elemento decía que la fábula era lo único imprescindible. imprescindible, porque incluso al espectáculo le daba de pronto el menos peso posible en cuanto a la importancia dentro de la obra en sí, porque yo lo entiendo así, no sé si estoy bien. Una obra una tragedia puede causar en el público lo que quería el autor de pronto, sin necesidad de ese espectáculo, refiriéndose al espectáculo a la puesta en escena en sí, porque bastaba con leer el libro y el espectador, bueno, el lector en su mundo creativo obviamente ya iba a generar los escenarios posibles ahí y desde ahí ya se generaba una acción o una situación en él, sin necesidad de ese espectáculo al que Aristóteles le llamaba el menos artístico posible, si no me equivoco. Sí. ¿No? ¿Sabes? Eh, hay una cosa que. Se me ha ido el santo al cielo, perdona, estoy cansado. Es que es la hora de la siesta en España, tío. Ah, entiendo, No, no, pero entiendo. tranquilo, no, pero tranquilo. Eh, la fábula, quiero decir, el espectáculo, dentro del concepto de espectáculo de Aristóteles, hay que considerar que él considera espectáculo, parte del espectáculo, una cosa muy importante, que es el coro, que normalmente era cantado. Él Mm, ya juntaba la melopeya con el concepto de espectáculo. Pero que ahora el coro normalmente no lo tenemos, no, pues. ¿sabes?
Ya, En el siglo de oro el coro se convertía casi en los apartes. ya venía desde ya venía, o sea, en el siglo de oro, 1600, no, Sí, 1600, sí, ¿no? Siglo XVII. sí. Ya, a esas alturas, bueno, yo entiendo que en el siglo XVI, en lo que es el teatro isabelino, eh, aún, existía el coro. Entiendo, por ejemplo, hay una obra, un drama histórico, creo que le llaman, de Shakespeare, donde había, creo, una intervención de coro. No sé si estoy. Vamos a ver. Hay coros hasta en obras menores de García Lorca. Quiero decir que sí es lógico. El coro siempre ha existido, pero que ahí era como base fundamental. Yo lo que me refiero que aquí no es base fundamental. Y que, por ejemplo, Lope de Vega o Tirso Molina te hacen dos apartes que vienen a ser un poco la función del coro. La reflexión que hace que guiar al público hacia un pensamiento. Hacia un pensamiento. ¿Me querrá? ¿No me querrá? Dios mío, no sé si acercarme o no. Y entonces ya seguía la acción, pero hacían aparte. Eso lo hacían, entonces era fundamental porque no tenían el control lingüístico que tenemos, que se ha cogido con el tiempo. Entonces ahí había que explicar Que y ya llevar entiendo. más a la gente por el caminito, decirles, ir pensando esto, ir pensando esto. Ahí tiene la gran función el coro. El coro. Y después eso Claro. ya eran, de pronto, los apartes. Los apartes también era Claro. explicativo, ¿no? Era Sí. una explicación de pronto del contexto, o contextualizar de pronto la historia, o al menos la escena, supongo. Pero para hacer al público entender hacia dónde tenía que pensar. Hacia dónde tenía que pensar. Mujeres, tengo esta duda. No sé por cuál decidir. Y tomaba la determinación. Pero ya no lo hacía con pinche al público. Uno de los que rompe ese esquema, entiendo yo, es Chekhov, en el siglo El XIX. naturalismo, todo el naturalismo, esto, y es cuando hacen justo la cuarta pared. Mm, mm, Es que la cuarta pared es el juego ese. O sea, ahí ya no hay público. ya no. Tienes que seguir pendiente del público, porque el público te va a ayudar, y eso es cierto, lo sabemos, todo lo que hemos subido en el escenario, te va a decir el ritmo de la obra, tú forzarás un poco para que la obra no se la lleve el público, sino que yo quiero llevarla por aquí, ¿no? Pero es Ya. así. Pero está la cuarta pared. Siglo de oro, el teatro isabelino. El público estaba allí. Estaba allí, se estaban vendiendo aloja, bebidas a la vez. Estaban tirando ratas a la cazuela donde estaban las mujeres para que se rompiese todo ese esquema. La gente decía, no, es que ha recitado mal el verso. Entonces, ¿cómo se recitaba entonces el verso? ¿Cómo se hacía? No se sabe. No tenemos ninguna grabación que yo sepa de aquel entonces. ¿Cómo se hacía? Pues se intuye, pero hay que tener en cuenta que el 90% de la gente era analfabeta. Hay que tener en cuenta que todos esos que estaban aquí delante eran soldados, gente del pueblo, analfabeta. Ya. Y hay que tener en cuenta que si a lo mejor un contrato tenía 8 pliegos, 4, a lo mejor trataban de qué ropa debía de llevar la dama, la primera dama. ¿Eso no te suena ahora como en algunas series de televisión? Esta que tiene que ir vestida así y que tiene que enseñar la espalda y si es posible, media teta. Porque había hay tantas obras del siglo de oro español en las que una mujer se viste de hombre. Curioso, y el hombre podía llevar pantalones hasta abajo, de 3 faroles por debajo de la rodilla de un farol. Curioso que las mujeres siempre llevaban de un farol, es decir, solo toda la pierna al aire. Curioso, ¿no? Pues hay una película que yo vi, bueno, me acuerdo siempre de esta película, ¿no? Es una película mexicana. El autor, el director nos lleva hacia una idea, no sé, no creo que usted la haya visto, tal vez conocerá No, esta no me película, suena, se mexicana llama, no. no la he visto ya, es mexicano-norteamericana, por decirlo así. Entonces, la situación está en que uno cree hasta casi a último de la película que el papá
de una niña, que, pero no es el papá biológico, sino el papá que la cría, la niña, y solamente él, porque la mamá se despachó, fue. Entonces, había pues la asistencia a los médicos y él preguntaba cómo está el caso, no le daban esperanza. Entonces uno se enfoca en que el papá en algún momento va a morir, ¿no? Y al final de la película quien resulta que muere es la niña que nos había hecho enternecer durante toda la película, nos había causado esa emoción de quererla, para hacer nosotros, pues, como es una niña, de engreírla a través de la pantalla. Y resulta que muere la niña. Es ella la que estaba mal, pero no lo dicen en la película, sino nos muestra. Eso causa una sensación en nosotros, yo digo, capaz esto tiene que ver con lo que decía Aristóteles en el sentido de que uno tiene que purificar, uno quiere purificar, o Aristóteles lo que busca de pronto es la purificación del alma del espectador. Yo, por decirlo así, tenía una rencilla con alguien que es muy querido de pronto, ¿no? Entonces, cuando veo esa película, y pasó esa noche, porque yo fui testigo de lo que pasó con algunas personas, unos compañeros de un grupo de teatro, del grupo de teatro que tenía en ese momento, que una vez que termina la película, no faltó alguien que encogió su teléfono y llamó a su mamá para decirle que la quería, para recordar eso, ¿no? Entonces yo digo, a ver, estas situaciones, estos finales de pronto, ya sea de película o incluso de la obra de teatro o hasta de una canción puede ser, generan algo en el interior de una persona que, por ejemplo, si has tenido una rencilla con alguien muy querido, como un padre, una madre, te abre, te limpia esa rencilla, te purifica esa parte y lo único que generas es decirle a esa persona cuánto la necesitas o cuánto sobre todo la quieres, cuánto cuánto significa en tu vida. Yo digo, ¿tiene alguna similitud entre eso, lo que logra la película en el espectador y lo que quería o lo que nos hablaba Aristóteles en la tragedia hacia el público? O sea, ¿hay alguna similitud o estoy fuera de foco ahí? No, vamos a ver. Es que tampoco las cosas, si decimos matemáticamente 2 y 2 son 4, sí, son 2 y 2 son 4. Pero si yo hablo de sentimientos, si hablo del amor, puedo estar 10 días hablando sin parar, pero en la diana de lo que es el amor no lo sabré. Podré dar 10.000 vueltas, pero nunca sabré esto. Quiero decir, todos los conceptos artísticos y teatrales de comunicación van a depender mucho de lo que influye al público. Vuelvo a lo mismo. Aristóteles decía que el discurso de un personaje tiene que ser para convencer al antagonista, no al público. Que lo que tiene que convencer al público es la fábula. Quiero decir, yo si digo que te quiero no es para convencer al público, te lo tengo que decir a ti como actor, mi personaje, tu personaje. Y es la fábula la que lleva al público a esa catarsis, a esa reacción. De todas maneras, a mí me dijeron una vez un director, hace años, me dijo, no te olvides nunca que el gran éxito del director es engañar al público. Haz como Giscos, llévatelo para allá, llévatelo para allá, llévatelo para allá, y luego es esto. Es un poco lo que me has dicho. Va a morir él, va a morir él, va a morir él, y luego muere otro. Muere ella. Es una de las técnicas. Hay otra, ¿cómo se llamaba esta? No me acuerdo, esa película tan romanticona que ella está con cáncer y acaba muriendo ella, y se sabe desde el principio que va a morir, y entonces es todo como esa relación entre los dos, todo muy algodón, todo muy de esa época, de hace 40 años. Pero te quiero decir, o va en este sentido y jugamos con él, o va en este sentido y de repente lo cambiamos. Pero tiene que ser consecuente. La estructura en los hechos, esto ya lo decía Aristóteles,
tiene que tener una causa-efecto. Si yo me encuentro a mi mujer acostada en la cama, hay un efecto. No puede no pasar una causa, un hecho causal y que a mí no me afecte, al personaje no le afecte. Eso no puede ser. Eso ya lo decía Aristóteles. Tiene que haber un esto. Ahora es el tema del poeta o del director o del actor hacer que todo eso vaya en un sentido, en el de la fábula. ¿Qué es lo que quiero? La enseñanza moral que quiero, qué leyenda quiero jugar, qué héroes quiero tocar, para que vaya en ese sentido. El secreto, entonces, es la fábula, o en todo caso, tal y como planteó la fábula. Él dice que la tragedia, si no hay fábula, no hay tragedia. Que luego el carácter, no sé qué, todo eso influye y va a favor. El pensamiento, la forma de decirlo, la locución, todo eso, la música, todo eso va, que ayuda. Pero que la fábula es lo importante. ¿Qué es? Y la fábula él la define más o menos como enseñanza moral, leyenda de los... espera, a ver, los señales... Sí, es que anota algunas cosas. Por ejemplo, él cuando habla de la admisión, la identificación y el reconocimiento de las personas, él dice que pueden ser reconocimientos congénitas o adquiridas. Y eso el público lo tiene que ver. Reconocimientos de las personas por particularidades físicas, es alto, es bajo, es cojo, tiene cicatrices, es calvo, o las adquiridas, el vestuario, un collar, una falda de un color. En todo ese reconocimiento de los personajes tiene que haber esa historia. Y Ahora, que dice que tiene que influir y mucho la imagen que tenga el público. Quiero decir, si yo hago una obra sobre Romeo y Julieta, tengo que tener en cuenta que tengo que poner ahí a Romeo y Julieta. Lo que está en Romeo y Julieta en la mente del pueblo. No puedo adecuarme, decir, cambiar circunstancias, pero tengo que respetar la imagen del pueblo. Si yo pongo al Quijote, tiene que ser un Quijote. No puedo poner ahí a Trump. claro, entiendo. Quiero decir, hay que jugar un poco con esas imágenes del pueblo. Concebidas por el pueblo, de hecho, ¿no? Claro, Ya lo pero que es tiene. lógico. Luego, tú podrás tirar hacia un sitio, poner una circunstancia, poner otra. Yo me acuerdo de un actor, Pepe Bódalo, la noche cenando con él, ya murió, era uno de los mejores actores españoles, bueno, españoles, uruguayos y argentinos, tenía triple nacionalidad. Él, de hecho, nació en Argentina, Ya. pero luego toda su vida la llevó aquí. Era hijo de actores españoles que fueron allí en gira y salió allí, ¿no? Bueno, y allí estuvo pues narrando combates de boxeo, dice, yo defendía cuando mis padres no podían trabajar, yo estaba radiando combates de boxeo con 17 años y manteniendo a mi familia. Luego fue curioso porque Pepe me contaba que a él le gustaba mucho el fútbol, Como argentino, como todo argentino. pero que debutó con la selección uruguaya de fútbol. Y su Va. debut era contra Argentina y dice, yo he visto eso de que todos acaban a hostias. Dice, pues yo fui el que empecé todo. Empecé a pegar ahí hostias a todo el mundo. Y ahí una locura. Bueno, pues este Pepe me decía, dice, el actor muchas veces, dice, el actor actualmente está muy equivocado. El lector español está equivocado. Sí, al definir los caracteres, qué carácter tiene mi personaje. Y él me acuerdo que me dijo, dice, si tienes que hacer alguna vez Otelo, no busques los celos, busca el amor. Ah, La obra te lleva a los celos. El actor actual está buscando los celos. No, los celos son la causa
que provoca la acción-reacción, el amor. El amor. O sea, hay que ir a esa parte. Eso lo... El actor tiene que buscar el principio de la obra, no el final. El final ya le lleva a la obra. Tiene razón. ¿Sabes a lo que me refiero? No Claro. es que vamos a ver, porque yo soy, ¿cómo es de lo celoso? No, un enamorado. Y la obra le lleva a los celos. Tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Es como que, a ver, Acción, reacción. se me Pero ocurre si ya ahorita un... cogemos el final, si ya entra con celos, no hay reacción. Ya no hay. Ya no hay. Es Todas las como que... acciones no tienen reacción. Yo le podría hacer una pregunta de pronto aquí. A ver, yo soy yo miro la pasión de Cristo, por decirlo así. Yo nunca me pregunté, ¿y por qué tienen que clavar a Jesús? ¿Qué hay más allá de los clavos que le meten a Jesús en las manos? Nunca me puse a averiguar, y puede ser toda una historia gigante. Pero nunca me pregunté, ¿y por qué no lo matan de otra manera? Por decirlo así. Era la época. Pero es No cierto, conozco, no conozco pero de también pronto. ¿por qué con clavos? Y no como esto que les ataban. Claro. O sea, esa es lo que nos falta a muchos. Si no me equivoco, tiene que ver con el ¿cómo se llama esto? Bueno, Super yo. no, es otra palabra en realidad, ¿no? El supertexto creo que se le llama. ¿Qué hay Lo que más está allá por de los, encima. qué hay más allá de los diálogos, ¿no? Como decía, Sí. no digas que estás de pronto con frío, sino piensa que estás de pronto en una situación que te está produciendo este agitamiento, esta sensación, ¿no? Y a partir de esa sensación di lo que tienes que decir, pero no digas lo que está ahí nada más. Algo así, más o menos yo lo entiendo, ¿no? Hay una cosa que es lo siguiente. Yo digo una cosa. Normalmente los actores miramos lo que decimos. Y acción-reacción. Esto sí es a distancias. Yo no tengo que mirar lo que digo. Yo tengo que mirar lo que me dicen. ¿Qué es lo que me cambia? Es Mm, decir, yo no me digas eso. Yo busco como actor, no me digas eso que te rajo y saco la espada, que saco aquí una navaja. No. Yo tengo que atender a... Me ha llamado hijo de puta. Es un hijo de puta. No me llames... La reacción... O sea, yo no tengo que mirar lo que digo. Tengo que mirar lo que me dicen, lo que me hacen. Es mm, lo que me hace movilizar. es ¿Sabes a lo la que me refiero? reacción, es la que me mueve a mí. Claro, claro. Yo soy una persona... Todo personaje va a ser un personaje más o menos normal, con un razonamiento normal y que de repente le llevan a un estado límite algo. Una mujer, un hombre, un asesino, un viaje, una guerra, yo qué sé. Eso es lo que a mí me hace cambiar, no lo que yo digo. No lo que, no lo que está ahí Luego escrito. yo, antes he comentado de las obras. Yo, esto me pregunté, digo, ¿por qué la gente lee novela y no lee teatro? Ah, buena ¿Y sabes pregunta. por qué? ¿Y sabes por qué? Yo tengo una conclusión. Porque en la novela te pueden pasar 5 minutos, 5 páginas, pensando en... Y yo estaba mirándole, y él ya me miró, y la hoja se movía, y tal. En teatro te dicen, sonríe, es todo inventar. Y la gente no quiere inventar. Quiere Quiere que sea todo, bien hecho. todo hecho. Y luego, el único que yo he visto así que hace era Valle Inclán, que Ah, sí. tiene verdadero... Un ratón en la taberna, un ratón asoma su cabeza, mira, y huye despavorido otra vez hacia adentro. Está definiendo cómo era esa taberna. Con ratones, que hasta los ratones dicen, menudo mal ambiente que hay aquí, me voy.
¿sabes? Eso es poético. Pero normalmente en el teatro se ríe, mutis. ¿Pero por qué se va? No lo sé. En la novela no. Entonces quiere verlo, pero como no, esto se coge y se acuerda de que su madre le había preparado la cena. Todo eso se lo tiene que inventar cuando lee la obra de teatro. Y eso la gente no está dispuesta. No lo está. Somos más Entonces, cómodos. tiene la comodidad de la novela que le dice todo. Claro. Así de simple. Bien, maestro. Ya, ha sido un gustazo conversar con usted, conocer un poco más de todo esto, que es todo un mundo, pero muy bonito este mundo. Anoté aquí una frase de, de Aristóteles que dice, habrá personajes si las palabras y las acciones manifiestan una decisión. Mm, el carácter es el que da la decisión del personaje. Entiendo como Claro, para bien claro. o para mal, ¿no? Pero toma una determinación. Si no Sí hay o una sí. decisión, no hay personaje. Los Una, una, personajes tienen que tener una decisión. una cosita que me quedó en el aire. La melopeya. No, 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 no. El lance patético. Yo hasta lo entendí que es el lance patético es lo que ocurre fuera de escena. El público no lo ve, pero sí lo entiende. O mejor dicho, sí llega a saber. Había una cosa muy típica del teatro griego que era no, no se mataba en escena. En Se escena, estaba claro. afuera. Y luego se entraba y decía, ha matado a sus hijos. Exactamente. Lo que Es, pasó, lo que le dijeron a Creonte, por ¿no? ejemplo, claro, es normalmente entraban y decían eso. Luego en el siglo de oro, por ejemplo, Lope de Vega lo que hace es utilizar esos principios para, ya estoy en el bosque, ya he llegado a la ciudad. Entonces, el mismo decorador te lo marcaba. Esto es lo que hacían era, porque normalmente no hacían cambios de escenografía, era, no, o sea, no tenían el Deus Ex Machina, bueno, tenían algunas cosas, pero no era ese el objetivo. Entonces, te lo tenían que decir fuera, hacerlo fuera y decírtelo dentro. O sea, que tú te lo creyeses. Ya tengo una cosa que tenían es, no se mataban en escena. El Ahora, muerto se mataba fuera fuera de escena. y luego entraban. Ya le he matado. Lo que creo que yo creo ahorita, finalmente, yo digo que todo lo que sucedió fue acorde a la audiencia que se tenía durante todas estas etapas de la vida, ¿no? Todas estas etapas de la historia. Tuvimos un coro que nos explicaba las cosas, tuvimos bueno, el lance patético, tuvimos de pronto diferentes situaciones acorde también a ese público, como en algún momento usted me lo manifestó, ¿no? Hoy en día de pronto el público ya es letrado, ya está preparado. En el medioevo el público no estaba preparado. Tal vez con el Renacimiento fue un choque todavía del público y por eso todavía había que explicarle qué pasaba, ¿no? Pero siempre obviamente que ha habido reaccionarios como Chekhov, como Stanislavski, que ya dijeron, no, aguanta, esto ya no, sino ya nos hicieron pensar también, ¿no? Al público. ¿Para qué? Y las cosas sí fueron cambiando, creo yo. Creo que las cosas se dieron en su momento en su momento y lugar Y tiene su específico. evolución lógica y va teniendo su evolución. Uh-huh. Eh, por ejemplo, Aristóteles dice, tiene que haber unidad de tiempo, lugar y Mira, acción. Entre otras cosas porque no tenían artilugios, no tenían teatros, o sea, tenían esos teatros, pero eran tan grandes, pues imagínate cambiar todos esos decorados. claro. La unidad de tiempo es en un momento, de aquí y va para adelante, siempre. Con Ajá. el tiempo se ha conseguido, y esto se hace mucho, y se rememoran escenas, pero se rememoran y se llevan a escenas. Señores, El cine nos ha llevado mucho a eso también. sí, no, de hecho. Y la gente le ha abierto esa capacidad de pensar. Unidad de lugar, solo un sitio. Un sitio. Es en el palacio, en la puerta, normalmente en las puertas, en los atrios de los palacios de la gente importante. Y ahí tiene lugar toda la acción. Espera, que no me voy dentro. Y luego salí y decía, ya hemos sacrificado 5 vacas. Es lo que comentaba.
y una única acción. Con el tiempo hay muchas acciones y ahora es más. Hay acciones por aquí, acciones por allá, hay acción primaria, acción secundaria, otras acciones. En el siglo de oro se utiliza la acción primaria, el enamoramiento del galán con la dama, y luego ponen dos criados que hacen lo mismo, pero de otra manera. Pero Pero con siempre ese hay tipo de una, compensación. Ya hay pero dos siempre acciones. una acción central. Sí, una acción central. Pero que con el tiempo se han conseguido acciones distintas. Camilo José Cela, en novela, es tipiquísimo, o sea, rompe con todo ese esquema. No busca una cosa importante, tal, sino que narra solo cómo es, cómo era un momento, ahí en la colmena, ahí en medio de una sala, ahí está. Y narra eso, y no está buscando el efecto y el dramón y el que no sé qué y te mato, no. Las reacciones normales, con comida, un cierto naturalismo. No sé. Sí. Dígame. Eso mismo ocurre con distintos espacios escénicos, con Buero Vallejo, por ejemplo, en la historia de una escalera. Quiero decir, estos principios, estas unidades, se han ido rompiendo. Se han ido rompiendo y se han ido... eh, y luego hay un efecto que es siempre rebote. Hay opción rebote. Tal. Yo me acuerdo cuando era pequeño en Living Theater. Era todo muy improvisado, todo muy esto, muy, muy visceral todo. ¿Como reacción a qué? Al naturalismo que había venido de Rusia con Lee Strasberg y tal. Y buscan todas estas historias. Y ahora es esto, ahora todo es más formal. El romanticismo es mucho más vital, mucho más interpretación de dentro. El tenorio, tal, dentro de lo que era de la declamación, pero era más visceral. Pero luego viene, aquí en España, pasa esto y viene todo el siglo XX, bueno, todo el siglo XX hasta los años 60, 70, que todo es pura declamación, fachada y poco más. Los coros que hemos hablado de repente desaparecen y de repente aparecen, pues, por ejemplo, las zarzuelas, o Ah, las músicas, las zarzuelas, que la zarzuela en España hay gente que llama opereta, yo creo que es otro esquema distinto, ¿no? claro. La zarzuela es, ya se habían hecho algunas cantadas, Lope ya había hecho alguna canción, la de los guanches, la conquista de Canarias, ya él escribió una canción en concreto, pero se llama zarzuela precisamente porque es una obra, no recuerdo ahora el nombre, que se estrenó en el Palacio de la Zarzuela ante los reyes, Felipe IV, de Calderón de la Barca. Y ese palacio se llama Palacio de la Zarzuela, donde ahora viven los reyes. Ya, ya, Y de ya. ahí viene el nombre de zarzuela, porque Zarzuela se es, representó allí. es un término eminentemente español, entonces. Sí, sí, sí. Una zarzuela, hay zarzuela de comida, hay una zarzuela de Ah, comida es, por ejemplo, de pescados, ay, variedad de pescados, variedad de no sé qué. Una zarzuela en comidas es como una mezcla de varias cosas. ya, 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 ya. Mira que las cosas, Y ¿no? pero aquí se llama la zarzuela, es la que es mezcla la parte teatral con la parte cantada. Acá lo Porque, conocemos o lo concebimos como tal. Zarzuela claro, eminentemente artístico. Pues una pregunta, fuera del todo. Vi unos videos de estos de concursos musicales y hay unas niñas, no sé de qué parte era de España, todavía ellos dicen, por decir, me dijiste, ella decía, me dixiste, con la X, dixiste. ¿Qué parte de eso España? puede ser Galicia. Galicia. Ah, todavía lo hablan así, Sí, Galicia y Portugal, que vienen a ser gallego y el portugués vienen a ser la misma, un poco, casi la misma raíz, podría Ah, ser de ahí. Normalmente es la X, pues por ejemplo México. En España siempre ha sido México. México, pero es México, porque la J no existía y se ponía una X. Ajá, ya Entonces, entiendo. entonces viene a ser, digamos,
lenguajes más pegados a lo antiguo, ¿no? Sí, definitivamente, bueno, porque a mí me sorprendió, pero se escucha bonito, en realidad se escucha bonito, al menos a mí me pareció muy bonito escucharlo, ¿no? Será porque uno está acostumbrado de pronto a lo ya convencional con el lenguaje en sí, ¿no? Sí. Pero bueno, se escucha bien. Bien, profe, nosotros vamos a seguir estudiando, como le digo, más adelante ya viene Roma, de pronto vendrá el Renacimiento, bueno, el medioevo también tiene lo suyo, ¿no? Sé que la iglesia tuvo mucha preponderancia, pero también yo entiendo ahí hay una poética, creo que desde los tropos, desde los cantares de gesta y todo eso, los juglares. Sí, claro. Yo cuando yo era joven, aquí en España se estudiaba, en la Edad Media no había teatro, pero resulta que luego se encuentra un texto del autor de los Reyes Magos, un portal de Belén, pero un texto con los Reyes Magos, con Herodes, con la Virgen, con San José, de 1100 y pico. Ya ves. Existía. De repente, ¿no? Cuando en el siglo XIII, Alfonso X el Sabio dice que los actores, los cómicos, porque el término actor no existía entonces. No existía como tal. Los cómicos, los gestos, no podían ser enterrados en Campo Santo, significa que existían. O sea, que no dejaban de enterrar en un cementerio cristiano. Y el primer actor que es enterrado en Camposanto, es decir, que murió en Córdoba en 1568 y fue enterrado entre los dos coros de la Iglesia Mayor, a petición del pueblo, fue López de Rueda. López de Rueda. En 1568. Mire, ¿no? Ese fue el primer actor que fue enterrado en Camposanto. Y hay que tener en cuenta, en 1568 no existían los corrales de comedia todavía. Todavía, o sea, 1500... A ver, yo entiendo que el Renacimiento empieza en Italia, si no me equivoco, en el siglo XIV. XV, sí. El Renacimiento viene a ser aproximadamente, sí, empieza en Italia, pero aquí, digamos, en la cultura hispanoamericana es desde la conquista de América. Ya. 1492. Listo, siglo XV prácticamente. Hasta 1600. En 1600 ya están un Lope de Vega joven, 95 tal, Cervantes ya en una época ya madura, Quevedo, Tirso Molina, tal. Entonces se considera el momento cumbre del teatro entre 1600 y 1681, que muere, que es precisamente Calderón, nace en 1600 y muere en 1681. Ese periodo se considera teatralmente el siglo de oro. Y es cuando se empieza a desarrollar los corrales de comedia. Yo tengo una ponencia que cuando esto, si queréis, me la pedís. Sí, en algún momento, y es más, en algún momento nosotros vamos a tener que hablar, apuntamos, ¿no? Los corrales de comedia o el siglo de oro va a tener que ser parte de nuestro estudio. Los corrales de comedias, es curioso, Cervantes sale... en 1570 sale de España hacia el Vaticano, hacia Roma, con el cardenal Coaviva en 1570 y vuelve en 1580 después de Lepanto, después del cautiverio en Argel, y él sale con funciones hechas en plazas del pueblo. En la corte podía haber alguna función, normalmente de grupos traídos de Italia, y cuando vuelve ya se encuentra teatros de corrales donde se hace, es decir, sitios donde entra pagando. Claro. Es decir, la comercialización. Interesante. Y en algún momento, como digo, nosotros lo vamos a tocar también. De aquí pasamos lo de Aristóteles, aclaramos algunas cositas que quedaron, como le digo, así en el aire, converso con ella, con las chicas. Y vamos a continuar. De hecho, que ya nuestra próxima sesión, lo que lo hacemos nosotros de noche acá en Perú, es lo que es el Tractatus, ¿no? Y lo que es el de lo sublime, el Tratado de lo Sublime, de Longino, para tocar algo ahí. Y de hecho que vamos a seguir avanzando, pues tal vez en algún momento le estaré molestando, profesor, para ver si tenemos una conversación más adelante, obviamente, ¿no? Sobre, ya le diré qué temas, ¿no?, que queremos desde esa óptica, tal vez de un europeo frente
a un americano, son diferentes las ópticas, diferentes los conocimientos, entiendo yo, ¿no? Y por ahí va la cosa. Yo tengo uno ya terminado que he puesto tal sobre el teatro del siglo de oro español, Ah, con la historia de los corrales, cómo eran los corrales, la interpretación, cómo era un día de teatro, cómo genial. se interpretaba, que se sabía poco, pero bueno, algo tenemos. Pero, por ejemplo, que los autores no existían. Todavía no. Quiero decir, los autores existían, pero el autor era el director de compañía. Ya, ya entiendo. No era el que escribía la obra. Yo, director de compañía, te compraba a ti la obra y hacía lo que me daba la gana con ella. Ya Por era, eso Calderón, el hermano, se empeñan, y López de Vega se empeñan en hacerlo. Pero lo que es derechos de autor, por ejemplo, no existen hasta, los románticos, hasta 1800, a mitades del siglo XIX. Lo que es derecho de autor con el concepto de ahora. ah, ya, me entiendo. Siempre, todo se puede resumir en que siempre hubo una evolución en todo aspecto. Sí, Desde el público hasta, bueno, hasta el mismo poeta, por decirlo así, ¿no? Siempre ha habido una evolución. Hablar de poeta hoy en día es hablar de las personas que se dedican a escribir poemas, el declamador, el que lo declama. En el siglo en la Grecia clásica, el poeta era más abierto, ¿no? El poeta era el que se escribía dramaturgia y el poeta era el que escribía también las epopeyas, ¿no? sí. Todo eso. Y ha sido evolución definitivamente. Listo, maestro. Yo le agradezco muchísimo. Pues nos vemos. Nos estamos viendo, pues tal vez en otro momento. Mándame el La correo. grabación. Sí, Ya, el enlace para que yo me la pueda bajar y así ya, sí, claro que lo sí. miras. Creo que tiene que cargar acá. Y una vez que cargue, ya se lo estoy enviando. Yo me venía mejor por WhatsApp, te digo, que por el Messenger. Ya, por WhatsApp. Sí, lo miro más y tal. Ah, ya, pues. Yo lo busco en o su número, porque no tengo el número, pero a ver cuál es. Te lo di ya, me parece, que lo puse. Apunta, A más ver, 34, que es el prefijo de España, ya. 609 Seis 02 cero nueve 9877. 5877. 609-02-9877. Ah, ya, 98. Ya, para agregarlo. Ya, entonces yo le estoy enviando en cuanto cargue Vale. y Hombre, tal vez en otro momento nos reunimos, pues, por favor. Ahí lo estoy un molestando para placer, conversar un rato. un placer. Venga, Bien, gracias. hasta Hasta luego. luego.